Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciberconciencia Digital, el espacio donde exploramos las amenazas digitales más relevantes de las últimas horas y aprendemos a protegernos. Hoy es miércoles 8 de enero del 2025 y tenemos tres noticias muy importantes. Casio reconoce que 8.500 clientes quedaron expuestos en un ataque de ransomware. Lanzan etiqueta de seguridad para dispositivos inteligentes. Telegram entrega datos de miles de usuarios a las fuerzas del orden de Estados Unidos. Quédate hasta el final para aprender cómo protegerte de estas amenazas. Casio, el reconocido fabricante japonés de productos electrónicos, se encuentra en el centro de una crisis cibernética por un ataque de ransomware que comprometió datos aproximadamente de 8.500 personas. Este incidente tuvo lugar a principios de octubre del 2024 y ha generado preocupaciones significativas sobre la seguridad de la información personal y confidencial. El ataque se confirmó el 7 de octubre cuando la empresa anunció una disrupción del sistema. Sin embargo, no fue hasta el 14 de octubre que Casio identificó oficialmente el incidente como un ataque de ransomware perpetrado por un grupo conocido como Underground. Este está vinculado a criminales rusos. Este grupo ha estado activo desde junio del 2023 y es conocido por sus tácticas agresivas de extorsión digital. Los atacantes lograron acceder a más de 200 gigas de datos. Estos incluían información sensible como documentos legales, datos de nómina y detalles personales de los empleados, contratistas y también de clientes. Entre la información expuesta se encontraban nombres, correos y métodos de pago, aunque Casio ha asegurado que no se filtraron datos bancarios. El impacto del ataque ha sido significativo. Casio ha tenido que desconectar varios de sus sistemas para contener el daño. Esto ha afectado su operatividad global y ha retrasado la entrega de productos y servicios. Hasta la fecha muchos sistemas aún no están completamente operativos y se espera que la recuperación lleve varios meses. La compañía ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el incidente y está trabajando con agencias externas para evaluar el alcance y el daño. A pesar del caos provocado por el ataque, Casio ha intentado tranquilizar a sus usuarios afirmando que algunos de sus servicios clave no se vieron comprometidos. La noticia del ataque ha suscitado preocupaciones entre los usuarios sobre la seguridad de sus datos personales. Casio se enfrenta a un desafío no solo por restaurar la infraestructura tecnológica, sino que tiene que recuperar la confianza de sus clientes. La empresa ha indicado que está implementando medidas adicionales para fortalecer la seguridad cibernética y prevenir futuros incidentes. Con este ataque queda claro la amenaza inminente del ransomware en el ámbito empresarial y la necesidad urgente de adoptar estrategias robustas para proteger los datos sensibles en un entorno digital cada vez más vulnerable. El gobierno de los Estados Unidos ha dado un paso significativo hacia la mejora de la seguridad cibernética con el lanzamiento de una nueva etiqueta de ciberseguridad, esto para dispositivos inteligentes. Diseñada para ayudar a los consumidores a identificar productos más seguros en el creciente mercado de Internet, lo que le llamamos como Internet de las Cosas, esta iniciativa fue anunciada por Casablanca en colaboración con la Comisión Federal de Comunicaciones. La etiqueta conocida como Marca de Confianza Cibernética de Estados Unidos se implementará para proporcionar a los consumidores de una forma clara y objetiva de seleccionar dispositivos que cumplan con ciertos estándares de seguridad. Según investigaciones recientes, el 84% de los consumidores considera que la seguridad es un factor crucial al momento de adquirir tecnología inteligente. La FCC ha destacado que esta etiqueta es comparable al programa de Energy Star, que promueve la eficiencia energética de los productos. Los dispositivos que porten esta etiqueta habrán pasado por un riguroso proceso de certificación basado en las normas establecidas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, mejor conocido como NIST. Este enfoque busca crear un marco global que evite que la fragmentación en la ciberseguridad sea un hecho y que garantice que los productos sean confiables. Más de 130 empresas, incluyendo gigantes como Google y LG, ya se han comprometido para certificar sus productos bajo este nuevo programa. El lanzamiento se produce en un momento crítico, ya que los dispositivos de Internet de las Cosas están cada vez más presentes en los hogares y en los negocios. Pero también son susceptibles a ciberataques.
La administración Biden busca mitigar estos riesgos proporcionando a los consumidores las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre la seguridad de sus dispositivos. La etiqueta no solo va a beneficiar a los usuarios finales, sino que también les va a permitir a los fabricantes demostrar su compromiso con altos estándares de seguridad. Telegram ha cambiado drásticamente la postura en relación a la entrega de datos de usuarios a las autoridades, y esto es porque está revelando que ha respondido a 900 solicitudes de información provenientes de los Estados Unidos, afectando a un total de 2.253 usuarios, y este cambio en la política se produce tras la detención de su CEO, Pavel Durov, en Francia, lo que ha llevado a la empresa a revisar sus prácticas de privacidad y cooperación con las fuerzas del orden. Históricamente, Telegram se habría caracterizado por su resistencia a cooperar con las autoridades sobre investigaciones criminales, promoviendo una imagen de privacidad y protección de datos. Sin embargo, tras el arresto de Durov por cargos relacionados con la gestión de contenido extremista y otras actividades ilegales en la plataforma, la empresa ha decidido modificar sus términos de servicio. Ahora Telegram puede revelar direcciones IP y números de teléfono si recibe una orden judicial. Esto que indique que el usuario está involucrado en actividades delictivas o que infrinjan sus términos de servicio. Este giro en la política ha suscitado preocupaciones entre los defensores de la privacidad digital. Los críticos argumentan que la entrega de datos sensibles pudiera comprometer la seguridad de los usuarios y facilitar los abusos por parte de las autoridades. Telegram ha afirmado que estas revelaciones se incluirán en sus informes de transparencia, lo que va a permitir a los usuarios tener un panorama más claro sobre cómo se manejan sus datos. La decisión llega en un momento en que la plataforma encuentra crecientes presiones para modelar su contenido y prevenir el uso indebido, especialmente dado su papel como herramienta de comunicación para grupos extremistas y criminales. A pesar de su reputación de ser una aplicación centrada en la privacidad, este cambio pudiera impactar negativamente en la confianza de sus 800 millones de usuarios activos. Durov ha señalado que este ajuste es por parte de un esfuerzo más amplio para disuadir el uso del servicio por parte de delincuentes y mejorar la seguridad general de la plataforma. Sin embargo, queda por ver cómo reaccionan los usuarios de esta nueva política y si van a seguir optando por continuar utilizando Telegram o buscar alternativas más seguras. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú usas Telegram? Déjanos tu comentario porque queremos saber tu opinión. No lo olvides, déjame un pingüinito aquí en los comentarios para saber que llegaste hasta esta parte del video. Dale like para apoyar este proyecto y activa la campanita para ver nuestro próximo video. Esto fue Ciberconciencia Digital y nos vemos mañana con más información de ciberseguridad.